Buenos días a todos. Bueno, estamos en el marco del profesorado en el módulo de Raja Yoga, ¿sí? Entonces vamos a aprender un poquito de los principios básicos y una guía para la meditación que nos da Vishnu Devananda en su libro Meditación y Mantras, que de hecho es el libro que se utiliza en el TTC Advanced, si tengo entendido. Así que bueno, vamos a ir leyendo, a ir comentando un poquito estos pasos que nos da Vishnu. Primero, recordemos las 4 ramas del yoga. Entonces nosotros lo que queremos es llegar a la liberación, ¿sí? A la felicidad, a esa verdadera felicidad, a la dicha, a nuestra verdadera naturaleza, que es la única fuente de satisfacción que tenemos. Y es como un tesoro que está en el fondo de un lago, pero el lago está súper sucio, súper turbulento. Entonces tenemos que limpiar la primera impureza, la impureza más gruesa, que es el pantano del lago. ¿Con qué? Karma yoga. Con Karma Yoga. Una vez que ya arrancamos con Karma Yoga, ¿sí? No vamos a esperar que esté completamente desempantanado, pero que ya arrancamos ahí a desempantanar con toda, ahí ya decimos, bueno, vamos a calmar un poquito las olas del lago. ¿Y con qué hacemos eso? Con Raja Yoga y con Bhakti Yoga, que recordemos que esos van muy de la mano. O sea, no puede haber meditación, real meditación, sin amor y sin devoción. Y no puede haber como una devoción verdadera, duradera, efectiva, si no tenemos el poder de la concentración, si no podemos concentrarnos en nuestro objeto de devoción. Entonces recordemos que estos caminos van muy de la mano y que primero tenemos que hacer Karma Yoga, súper, súper, súper importante. Y esto naturalmente nos va a llevar a Ñaña Yoga, porque naturalmente cuando vamos limpiando la mente, nosotros leemos las escrituras, etc. Y al limpiar la mente vamos pudiendo integrar esa comprensión de las escrituras que adquirimos con el Ñaña Yoga, pero el Ñaña Yoga lo vamos a ver más en profundidad un poquito más adelante. Bien, entonces, el leo textual de Swami Vishnu. Swami Vishnu Devananda afirmaba: mucho se ha escrito y dicho sobre la meditación, pero se necesitan años para poder comprender su naturaleza. No se puede aprender a meditar, así como no podemos aprender a dormir. Si uno no es que dice, tum, encendido, me duermo, tum, apagado, ¿sí? No, viene solito, ¿no? Como que no es tan voluntario, pero es un poquito voluntario, porque cuando uno quiere dormirse, como que pone ahí toda su energía y todas sus ganas, ¿cierto? Uno puede tener un colchón comodísimo, un cuarto con clima perfecto, todas las comodidades, y el sueño puede no venir. A veces nos pasa. A las chicas de la comunal les pasa bastante. El sueño es algo que no podemos controlar a voluntad. Uno simplemente cae en el sueño. En la meditación dicen que es igual, como que no es que podamos decir, uy, ahora estoy meditando. Cerré los ojitos, me senté en Chimudra y medité. No, lo intentamos, pero no ocurre así. Al igual que el sueño, a la meditación no la podemos controlar a voluntad, pero, por suerte, hay un pero, podemos crear condiciones que facilitan el proceso de meditación. Entonces, así como cuando nos vamos a dormir, obviamente, si bien no es a voluntad, es muchísimo más fácil quedarse dormido si hacemos todo el ritualito. No sé qué rituales tengan ustedes, qué hacen ustedes antes de irse a dormir. No sé si hacen masajes, se bañan, no sé, una velita. ¿Cómo? Apagar la luz, claramente, no
vamos a prender, no nos vamos a dormir bien si tenemos la luz prendida, no nos bañamos, si estamos estresados, si estamos, no sé, con pantallas. Entonces creamos todas las condiciones para eso. Apagamos la luz, ponemos un aroma rico, estamos limpitos, nos ponemos de pijama, nos lavamos los dientes. Creo que todos tenemos esa rutinita para irnos a dormir. Creamos todas esas condiciones, esa atmósfera. Lo mismo para la meditación. Si bien no es voluntario, si bien no es tan fácil, no es que elegimos cuándo, dónde, etc., creamos todas las condiciones para que eso ocurra. Y es súper necesario crear esas condiciones porque para todos, pero sobre todo para un principiante, es difícil entrar en ese estado. Entonces tenemos que hacer que todo nos acompañe, todo lo que podamos ponerle ahí fuercita, tenemos que utilizarlo. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que crearíamos para entrar en meditación más fácilmente? Entonces, les voy a mencionar 12 de las 15 que nos menciona Vishnudevananda. Estas condiciones son las siguientes. La primera, la regularidad. ¿Regularidad en qué? En la hora, en el lugar, el espacio y en la práctica, ¿sí? Todos sabemos que si nosotros no ponemos un momento y un lugar para hacer algo, no lo hacemos. Como cuando tenemos un amigo que no nos hace mucho, ay sí, tenemos que vernos, amiga, te extraño, tenemos que charlar, tenemos que ponernos al día. Y sí, ¿cuándo nos vemos? La semana que viene. La semana que viene nunca nos vimos. Y la semana que viene lo mismo, ¿no? Ay, amiga, tenemos que vernos, no nos vimos esta semana. ¿Cuándo nos vemos? La semana que... Y nunca pasa. Entonces, eso ocurre cuando decimos, amiga, vamos a vernos en este café a las 4 de la tarde el sábado. Y ahí, recién ahí es cuando efectivamente eso ocurre. Bueno, lo mismo con la meditación, ¿no? Ay, no voy a meditar en algún momento. Hoy en algún momento voy a meditar. Y ese momento en general nunca llega. Entonces, muy importante regularidad. En la hora, en la fecha, ¿sí? O sea, cuándo, en dónde es súper importante. Y así además le sacamos como un montón de distracción a la mente, ¿no? Que empieza a pensar, uy, ¿será que medito en chakra? ¿Que medito en plataforma? ¿Que medito en la habitación? ¿Será que medito antes del satsang o después de la clase de yoga? Ahí ya la mente gasta un montón de tiempo y de energía en decidir cuándo y en dónde. Entonces es súper importante tener un lugar y un momento definido. Obviamente si estamos, no sé, viajando, si pasa alguna circunstancia, se puede modificar, pero la intención es todos los días tener esa rutina. Y también regularidad en la práctica, súper importante. Obviamente al inicio es normal que bueno, estemos ahí buscando cuál es la práctica para nosotros, ¿no? Probemos un poquito esta práctica, un poquito esta otra, hasta encontrar esa que se acomoda más a nosotros. Pero una vez que encontramos una práctica que vemos que nos resuena, que nos funciona, tenemos que agarrarnos a esa práctica y ser regulares con ella. Como si quisiéramos sacar agua de un pozo, ¿sí? No vamos a llegar nunca al agua si nos ponemos a cavar un montón de pocitos y ahora cavo acá y ahora acá y ahora acá. Y hago un montón de pocitos pequeñitos y bueno, muy lindo, me esforcé mucho, pero nunca llegué al agua. En cambio, si cavamos un pozo bien profundo y todos los días le damos con la pala, vamos a llegar al agua, ¿sí? Y eso es lo que queremos con la práctica. Y todas estas cosas que tienen que ver con regularidad calman mucho a la mente y hacen que efectivamente la meditación, el espacio de práctica, ocurra. Bien, después, los momentos más adecuados son al amanecer y al atardecer, cuando la atmósfera está cargada con una fuerza espiritual muy especial. La mejor hora es Brahma Muhurta. ¿Y se acuerdan qué horario es ese? De 4 a 6. Exacto, de 4 a 6 de la mañana, ya que la mente está tranquila después de haber dormido y no se ve afectada por las actividades diarias. ¿Y qué otro horario muy bueno? En el atardecer. Amanecer y atardecer son muy buenos porque es cuando las energías de la luna, del sol están ahí súper alineadas. Sí, esa es como la... ¿En la tarde a qué hora? ¿Cómo? ¿En la tarde a qué hora? En el atardecer, más o menos a las 6 de la tarde, por ahí también. Claro, depende de dónde. Sí, acá de 4 a 6, también en, no sé, en ciertos lugares quizás es más tarde, más temprano. Pero bueno, ese horario es súper bueno por eso, ¿no? Primero porque las energías del día
están dispuestas como para eso. Están alineadísimas para eso, cargadas con una super fuerza espiritual y se resienten. Entonces uno a las 4 o 5 de la mañana siente como esa atmósfera ahí como toda mística, que es re distinto a las 12 del mediodía, ¿no? Que también es súper lindo, pero es diferente la energía. Y también eso, primero que ya dormimos, estamos descansados y todavía no comenzamos con las actividades diarias. Como les contaba a los chicos del profesorado, me pasa mucho que yo también siempre intento meditar a esa hora, a las 4 de la mañana, pero si algún día no sé, estaba muy cansada, me quedé durmiendo más tiempito, lo que sea, me pongo a meditar después de la clase de yoga. Y es re distinto porque la mente ya está pensando en, ay, ahora tengo que bajar rápido como en el brunch, empezar a hacer esto, empezar a hacer lo otro, como que ya estoy pensando en todo lo que tengo que hacer y ahí ya no puedo meditar, es re difícil. Entonces también porque al ser tan tempranito estamos alejados de las actividades diarias y nos podemos concentrar mejor. Bien, paso número 3. Idealmente se tiene una habitación solo para meditar. De no ser posible, haz una separación. No permitas que nadie entre en ella, ya que está cargada de vibraciones espirituales. Cualquier persona que entre en ella puede alterar las vibraciones espirituales que son necesarias para la práctica de la meditación. Entonces, como acá dicen, obviamente, ojalá todos tenemos una habitación para meditar, y bueno, para meditar y para hacer hatha yoga, o sea, para hacer práctica espiritual, ¿sí? Pero también, como a veces no disponemos de ese espacio, tener como ese rinconcito, no sé, si tenemos un departamento, el rinconcito en una esquina, que lo usamos solo para eso, ¿sí? Ahí no comemos, ahí no hablamos por teléfono, ahí no dormimos, ahí solamente hacemos práctica espiritual, ya sea hacer nuestro ritualito, nuestra puja, como vimos ayer, el archana, ¿recuerdan? La velita, el incienso, meditar, hacer yoga, leer las escrituras sagradas también podría ser, ¿sí? Pero para práctica, que tenga esa atmósfera. Y como dicen acá, ojalá que no sea el lugar eso, donde la gente va, hace otras cosas, que sea específicamente para eso, porque es verdad que las vibraciones se van cargando. También, ¿no? Como mi experiencia, yo a la mañana medito en la cama, porque me da mucho frío salir. Pero la verdad es que cuando vengo a meditar al templo en la tarde, por ejemplo, es mucho más fácil concentrarse, porque bueno, en la cama uno no duerme, uno se hace masajes, uno hace otras cositas. Entonces sí se siente mucho la diferencia. Y si alguien no lo ha sentido, que seguramente la mayoría sí, pero si alguien no lo ha sentido, pruébenlo. Pónganse a meditar no sé, en la cocina y después pónganse a meditar en el lugar que tienen dedicado a la práctica de meditación o a la práctica espiritual. Súper, súper distinto. Y también súper importante tener este espacio siempre listo, ¿sí? Como tener un altarcito, idealmente, tener ya el mat de yoga ya extendido, ¿sí? Que esté como que todo listo, todo preparado, como ahí siempre esperándote. Siempre, siempre, siempre ahí. No tener que ponerse a buscar el mat, ponerse a buscar la vela, no, que todo esté ahí, listo. Punto número 4. Sentarse mirando al norte o al oriente para que las vibraciones magnéticas influyan favorablemente. Sentarse en una postura cómoda e inmóvil, con la espalda y el cuello rectos. Esto ayuda a calmar la mente y favorece la concentración. Entonces, como decíamos ayer también en la clase con el profesorado, al norte o al oriente, ahí están las vibraciones magnéticas. También como decíamos, ¿no? Muchas veces como que no estamos tan perceptivos para efectivamente sentirlo, pero, o sea, realmente los maestros no nos dicen estas cosas porque sí. Es que tipo, ay no, ahora quiero que todos esos bobitos se pongan a meditar al norte porque yo les digo. No, lo hacen porque realmente tienen fundamentos y porque eso realmente es así. Y como les contaba ayer, también les digo porque yo antes era como, ¿por qué al norte? ¿Por qué al oriente? Tipo, ¿qué me importa eso a mí? Yo medito para donde quiero. Y me pasó algunas veces que estaba más perceptiva, que estaba, o sea, efectivamente sí, con más percepción, que me di cuenta muy evidentemente que si meditaba sentada para un lado, sentía que fluía mucho más la energía y para otro no. Y cuando me fijé, efectivamente, norte y oriente fluía mucho más que en las otras direcciones. Así que bueno, les creo. Y acá está alineado los acá estamos a oriente allá, norte acá y todo. Sí, acá están todos los templos súper alineados, así que si tienen dudas de cuál es el norte, cuál es... bueno, norte, altar.
Bien, también, bueno, lo de la postura. Sentarse en una postura cómoda e inmóvil con la espalda y el cuello rectos, ¿sí? Obviamente lo ideal es, viste que los yogis nos muestran, bueno, que la postura del loto, que la postura esa que tenés el talón en el perineo, que yo nunca entiendo cómo hacerla, un montón de posturas ideales para la meditación que son las mejores, ¿no? También por algo es así, porque estimulan ciertos canales, porque la energía fluye de cierta forma, pero lo fundamental es que podamos estar cómodos, ¿sí? Firmes, cómodos, estables. Entonces, si hacer el loto es una tortura para nosotros, si estamos incómodos y nos duele la rodilla, y bueno, me siento en la postura que me sea cómoda. También puede ser una silla si alguien realmente lo necesita, pero sí es importante que estemos firmes, estables, despiertos, ¿sí? Si yo digo, ay no, pero yo tengo que estar cómodo para meditar, entonces me tamaseo, me tiro así contra la columna y estoy todo encorvado, y la energía no va a fluir muy bien por mi columna vertebral, me voy a dormir y me agarrar como ese estado medio de pereza, entonces es importante que sea una postura que nos pueda mantener cómodos pero alertas, ¿sí? Que tampoco estemos cómodos tipo siesta, ¿sí? Por eso meditamos sentados y no meditamos acostados en general, excepto que alguien tenga una condición, ¿sí? Entonces eso, siempre buscar la comodidad, la firmeza, idealmente la columna recta, porque por ahí fluye toda la energía. Bien. Ah, son rascándose, el perrito rascándose. Bien. Punto número 5. Antes de empezar, ordena la mente que permanezca calmada durante un determinado espacio de tiempo. Se debe olvidar el pasado, el presente y el futuro. Como cuando hacemos, por ejemplo, las autosugestiones al final de la práctica de Hatha Yoga, que, o sea, nuestra mente nos hace caso, como nuestro cuerpo también le hace caso a lo que nosotros le decimos. Es súper importante el diálogo interno que tenemos. Entonces, si yo me siento a meditar y ya con mi mente estoy diciendo, uy, esto a mí no me sale, uy, espero que se termine rápido, ay, hoy estoy re agitado. Si ya me estoy diciendo todas esas cosas, y eso va a ocurrir probablemente, ¿no? Entonces es importante cuando me siento decirle a la mente, vamos a permanecer tranquilas, calmadas, por, no sé, 15 minutos, una hora, lo que sea que cada quien me diga. Así como darle esa orden a la mente, decirle, vamos a estar tranqui un ratito, que no pasa nada. Después de una hora, si querés, te alocás de nuevo, ojalá que no, pero si querés alocarte, por lo menos dame este momentito de descanso, ¿sí? Entonces le damos como esa indicación a la mente. Bien. Punto número 6. La respiración debe ser regular. Comenzar respirando profundamente durante 5 minutos para oxigenar el cerebro. Ralentízala después hasta que resulte casi imperceptible. Y eso es lo que hicimos hoy en la meditación, ¿sí? Que primero, profundo. Y ahí se oxigena el cerebro, nos despertamos, como que la mente dice, como que se despierta, no está embotada en el sueño o embotada en los pensamientos, en las cosas que tiene que hacer, enganchada en lo que venía, sino que se despierta, se oxigena, ¿sí? Y después de que respiramos profundo unos minutos, ahí vamos haciendo la respiración más lenta, más sutil, ¿sí? Vamos dejando que sea lenta, sutil, más pequeñita. De hecho dicen que los estados de meditación profundos como que la respiración casi que se para. ¿O vieron cuando uno está muy concentrado en algo, muy, que a veces se da cuenta de que no estaba respirando? Bueno, cuando nos concentramos mucho eso comienza a pasar, pero mientras tanto, mantenerla suave, regular, porque ya sabemos que la respiración afecta al estado mental y viceversa. Entonces, si yo estoy respirando y probablemente no pueda hacer una meditación, ¿sí? Bien. Punto número 7, mantener la respiración rítmica, inspirar y expirar durante 3 segundos. La regularización de la respiración regula también el fluido del prana o energía vital. Lo que acabamos de decir, ¿sí? Rítmico, constante. Podemos contar los segundos al inicio, ¿sí? Después mejor no usar los segundos, pero al inicio podemos empezar inhalar 1, 2, 3, exhalar 1, 2, 3. Podemos comenzar con eso si es que nos sirve. Y luego, si se utiliza un mantra, debe coordinarse con la respiración. Por ejemplo, si se utiliza el mantra Soham, inspirar So,
expirar ham. So, ham, ¿sí? O el om, viene el om, sale. O el mantra personal, ¿sí? Eso, el mantra siempre acompañado con la respiración. Recordemos que la respiración siempre va a ser nuestro mejor ancla al presente. La mejor, la más fácil, la que todos tenemos acceso, que no importa de qué religión seas, de qué edad, siempre va a funcionar. Entonces es así como la fundamental. Y el mantra acompaña esa respiración. También respecto al mantra que nos contaba un poquito ella hace unos días en el profesorado, así que los que estén medio perdidos online pueden venir al próximo profesorado y ahí tienen como todo el conocimiento mucho más completo. Bueno, el mantra también idealmente, si bien hay muchos mantras para muchas cosas, el mantra que usemos para meditar, al igual que, como dijimos, regularidad en la hora, en el lugar, en la práctica, regularidad con el mantra, ¿sí? Los que están iniciados, si tienen un mantra personal, que se los suele dar un guru, es súper importante como casarte con ese mantra, ¿sí? Tener ese mantra y siempre ahí con ese, porque ahí es cuando va adquiriendo como su potencia, su poder. Si voy pasando de uno a otro, funciona, sí, está bueno, pero cuando hay un mantra personal que uno se va familiarizando con eso, dicen que es mucho más potente. No hay que esperar bueno, la iniciación, pues, ya puede uno irnos tomando. De acuerdo como uno, o con una canción que le gusta. De hecho, creo que vamos a tener un satsang de encontrar el mantra, ¿no? Con Mar. Sí, listo. Vamos a tener un satsang de cómo encuentra tu mantra. Así que ahí ya pueden irse con ese recurso súper mega valioso para utilizarlo en sus meditaciones diarias. Bien. Punto número 8. Al principio deja correr la mente. Saltará de una cosa a otra, pero acabará finalmente por concentrarse junto con la concentración del prana. Al principio deja correr la mente. Muchas veces nos sentamos a meditar, todos así rígidos y tensos, y decimos, quiero tener la mente en blanco. Y eso no ocurre, y nos frustramos, y nos tensionamos todos. Entonces es como un niño, ¿no? Como uno lo tiene ahí cerquita, como que le va poniendo sus límites, pero si uno agarra, lo encadena, lo mordaza al niño, obviamente se va a enloquecer, como que no queremos eso. Entonces, sí, hay que ponerle ahí como sus límites, pero observarlo, y tampoco nos identificamos con eso, ¿no? Como si no estamos identificados con ese pensamiento no nos puede afectar tanto. Entonces simplemente surge algo y cuando me doy cuenta, dejo que pase. Ni intento tener la mente en blanco y no pensar en nada, y tampoco me engancho en el pensamiento, ¿sí? Observo, como decíamos hoy, como si fuese una nube que pasa por el cielo, como si fuese el agua que corre por el río. Lo observo. Y ahí me doy cuenta de que si lo puedo observar, eso lo soy yo. ¿Qué es lo que observa? Lo mismo con las emociones o surge una emoción durante la meditación. Y si yo puedo observar la emoción, yo no soy eso. Y si yo puedo observar la sensación de dolor que tengo, yo no soy ese dolor porque lo estoy observando. ¿Y qué es lo que observa? ¿Sí? Que vamos como llegando de a poco a esa esencia y nos damos cuenta de que siempre hay como eso, una calma, por más intranquilidad, por más agitación que parezca haber en la mente, en el cuerpo, siempre hay como una calma de fondo que puede observar. Y la cuestión es ir familiarizándonos e ir llegando cada vez más a ese observador que siempre está ahí. Bien. También acá dice, aclara, este proceso requiere mucha paciencia, porque se va a ir y nos vamos a enganchar con la mente. Paciencia, todo está bien, volvemos, con amorcito, pero con límites, ¿sí? 10. Selecciona un punto focal en el que la mente pueda reposar cuando se canse. Por ejemplo, el entrecejo, en nuestra tradición usamos el entrecejo o el corazón, ¿sí? Entonces también eso, a veces como que, sí, como que necesitamos ese punto donde como que podamos descansar, ¿sí? Y también, uno puede primero probar uno o el otro, como a ver cuál le funciona más, pero en general usar siempre el mismo, ¿sí? O el entrecejo o el corazón. Y me gusta mucho eso que dice Nirmala, de cómo nos damos cuenta cuál es el punto focal para mí.
¿no? Porque si no llego un día y digo, uy, hoy voy a usar el corazón y mañana el entrecejo. En el medio de la meditación lo cambio y me empiezo a distraer con eso. Entonces, siempre el mismo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque es como cuando el ave está, boom, llega a su nido y ahí descansa. Entonces, me llega un montón como esa imagen, la siento un montón. Entonces, en el punto en el que sientan que es como el ave que llega a su nido, ese es tu punto focal, ese es el punto que puedes utilizar. Y también a medida que más lo utilizamos, como que más fuercita va ganando ese punto. Y ahí descansamos, ¿sí? No es como tensionarme y estar así en el entrecejo. No, descansa. Ahí está la tensión, descansa. Bien. Luego, número 11. Céntrate en un objeto o símbolo neutro o elevador, llevando la imagen al punto de concentración. Bueno, también acá nos dan como muchos recursos, ¿sí? Yo si intento hacer tantas cosas, intento como que la respiración y el mantra y visualizar y yo me pierdo, como que a mí me funciona más usar una cosa como mucho dos. A mí me funciona eso. Pero a mucha gente que es también mucho más visual, también le sirve quizás eso, ¿no? Como concentrarse en un objeto y muy importante eso, neutro o elevador. Como decíamos, uno puede estar concentrado en matar a un ciervo, pero eso no nos va a llevar a la meditación, ¿sí? Entonces el objeto neutro o elevador puede ser, no sé, alguna deidad, puede ser, no sé, Jesús, Buda, una vela, ¿sí? Lo que sea que a cada quien le resuene también se puede utilizar. Y ahí centrar la atención. Si utilizas un mantra, repítelo mentalmente y coordínalo con la respiración, como decíamos recién. Si no tienes un mantra propio, utiliza el mantra universal OM. El OM siempre va a funcionar. Siempre, sí. Y número 12, la repetición te conducirá al pensamiento puro en el que se funden el pensamiento y el sonido y se pierde toda conciencia de significado. Eso nos dice Vishnudevananda. Yo la verdad no sé muy bien cómo es eso, pero él en su experiencia dice, bueno, cuando uno entra en esa concentración tan profunda, eso que nos está diciendo acá sería el estado de meditación. La repetición, o sea, hacerlo, te conducirá al pensamiento puro en el que se funden el pensamiento y el sonido del mantra, ¿no? Y se pierde toda conciencia de significado. La repetición oral evoluciona a través de la repetición mental, hasta el lenguaje telepático y de este al pensamiento puro. Entonces ahí nos dicen los niveles, ¿sí? Podemos empezar diciéndolo verbalmente, que es más fácil concentrarse, porque si no, si lo hacemos mentalmente, a veces la mente se va. Pero cuando podemos hacerlo mentalmente, es mucho más potente. Se siente, cuando uno se puede concentrar mentalmente, es re potente. Y hasta ahí llego yo, pero después dice que eso evoluciona hasta el lenguaje telepático y de este al pensamiento puro, que es a lo que queremos llegar. Bueno, eso es lo que nos dice Vishnu. Entonces vamos a repasar brevemente cuáles son estos pasos. ¿Quién se acuerda del primero? Exacto. Regularidad. Regularidad en la hora, el lugar y la práctica. Bien. El segundo. Los momentos adecuados, el amanecer o el atardecer. Exacto. Momentos adecuados, amanecer y atardecer. Ojalá entre 4 y 6 de la tarde lo hagan juntas. Número 3. Escoger el lugar. El lugar específicamente para la práctica espiritual. Número 4. Centrarnos hacia el norte o hacia el sur. Exacto, norte o oriente. Número 5. Ordenadamente que permanezca calmado. Exacto, ordenadamente que permanezca calmada. Repito para los que están online, no porque esté ahí modo loro. Número 6. La respiración debe ser regular. Respiración regular. Y dijimos que comenzar con respiración más profunda, para despertarnos, para oxigenarnos, para tener la atención. Y luego de eso, número 7. Regularidad en la respiración rítmica. Exacto, ahí ya primero la hacemos profunda, nos oxigenamos y después la calmamos y la hacemos rítmica y sutil. Número 8. Dejar correr la mente.
Dejamos correr la mente. Muy bien. Número 9. Elegir un punto focal. Sí, en realidad el 8 y el 9 son muy parecidos, ¿sí? La primera dice que al principio dejes correr la mente y el 9 también te dicen que la observes, ¿sí? Como que la dejes ir, que no te tensiones y que hay que observarla y gradualmente se va a ir calmando. Y ahora sí, el número 10, como acaban de decir, es el punto focal. El número 11, Un objeto que te ayude como a centrar. exacto, podemos, si lo deseamos, concentrarnos en un objeto neutro o elevador que nos ayude a concentrarnos y podemos utilizar un mantra que lo podemos coordinar con la respiración. Y número 12, La repetición de conducirá al pensamiento puro. eso, y ahí nos dice, bueno, ¿qué pasa cuando podemos ir profundizando en esto, ¿sí? Que nos lleva al pensamiento puro, primero verbal, mental, después telepático, la verdad no sé muy bien cómo sería eso, y después el pensamiento puro, ¿sí? Bueno, eso es todo, siento que es bastante práctico, de hecho, esto lo tienen si lo quieren poner como muy en práctica y quieren recordar esto súper bien, sobre todo los del profesorado, que bueno, estamos aprendiendo Raja Yoga, en la página 206, 207, ¿sí? Y las que siguen, tenemos estas instrucciones y también como unas instrucciones muy concretas, como las que di esta mañana, de los pasitos para la meditación, así como súper concreto para la práctica, para que puedan practicarlo aquí en el profesorado y en sus casitas también. Todo esto, para los online, está en este libro, Yoga de Ayurveda para la Paz, que es un libro súper completo, con como todas las cosas básicas de esta tradición y de la enseñanza de aquí de la yoga. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Bueno, perfecto, vamos con los anuncios. Sí. No. Ah, ok. Vamos con los anuncios entonces.